Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Plantea Fisioterapia. Los fisioterapeutas estuvimos en primera línea durante la pandemia de la COVID-19 luchando contra la enfermedad y nos incorporamos incluso a los equipos multidisciplinares de las UCIs, tratando a las personas con los síntomas más graves. Pero nuestro trabajo llega mucho más lejos que eso para tratar de mejorar la salud pulmonar. Si aún no sabes qué podemos hacer por ti, hoy te lo contamos en este podcast. Están con nosotros Beatriz Simón, que ha centrado su carrera profesional en la fisioterapia respiratoria, y Lourdes Gómez, paciente con enfermedad pulmonar. Bienvenidas a este episodio y muchas gracias a las dos por participar. Hola, muchas gracias. Buenos días. Las enfermedades respiratorias, tanto crónicas como agudas, son de las más frecuentes en la población a nivel mundial. ¿Tú crees, Beatriz, que la sociedad es consciente de esta presencia tan grande? Sí, yo creo que cada vez más. Además, como bien has dicho, la pandemia fue un antes y un después. Y ya no solo a nivel de tratamiento, que cada vez es cierto que nos cuidamos más, sino que a nivel de prevención las enfermedades crónicas están siendo mucho más conocidas. Incluso ahora el tabaco es un tema top y es uno de los principales problemas en enfermedades respiratorias crónicas. ¿Crees que es así? ¿Crees que la sociedad es consciente, Lourdes? Sí, yo creo que cada vez más, efectivamente, como dice Bea, al final ha marcado un antes y un después porque bueno, ha sido fuerte lo que ha pasado y sí, hombre, yo creo que hay más conciencia. Beatriz, ayúdanos a resumir un poco los terrenos en los que puede ayudar la fisioterapia respiratoria a los pacientes. Bueno, pues mira, tanto en enfermedades crónicas, como hablábamos, como en enfermedades agudas o situaciones agudas. Por ejemplo, hablamos de enfermedades crónicas, la EPOC. Es yo creo que el top one, ¿no?, de las enfermedades crónicas respiratorias en adultos. También las bronquiectasias, neumonías, que ya sería una situación más aguda, en catarros de vías altas, en cualquier situación que la afectación respiratoria, la situación respiratoria esté alterada, podemos intervenir. Pero también en niños. Las famosas bronquiolitis, neumonías en niños, por ejemplo, fibrosis quística, enfermedades crónicas, distinesia ciliar primaria, que hoy también vamos a hablar de ello. Pues cualquier situación en la que, por ejemplo, en un niño neurológico o en un paciente neurológico que pueda haberse afectada su capacidad respiratoria o su función respiratoria, pues podemos intervenir con fisioterapia. O sea, que no tiene por qué ser necesariamente una enfermedad puramente respiratoria, sino que también hay otro tipo de problemas en los que hay margen de actuación. Efectivamente. Entonces, vemos que las situaciones en las que puede ayudar la fisioterapia respiratoria son muy variadas, pero ¿en qué ayudamos específicamente? En concreto, objetivos, por ejemplo, si vamos a hablar... Pues mira, hablando en plata, el moco. Maravilloso mundo del moco. Drenaje de secreciones, ayudar a que esas secreciones, ese moco, no se acumule en la vía respiratoria y genere, a su vez, otros problemas añadidos. Podemos hablar, por ejemplo, de paciente en UCI, evitar complicaciones o tratarlas si ya se han instaurado. Podemos hablar de niños, pues los que somos padres sabemos que el mundo moco en los niños también es un problema gordo, ya no solo porque sea una enfermedad grave, sino porque afecta la calidad de vida, que también eso es un punto muy importante. Podemos hablar, por ejemplo, que ahora está tan de moda, por suerte y por desgracia, del ejercicio, ¿no? El paciente respiratorio también necesita abordar esa parte de ejercicio físico, o sea, reacondicionamiento al esfuerzo, fortalecimiento muscular. El paciente crónico respiratorio suele estar afectado a ese nivel y si no lo está hay que prevenirlo. Podemos hablar también de, como hablábamos, pacientes que no solo sean propiamente respiratorio, sino que un paciente neurológico para prevenir pues pérdida de capacidad funcional respiratoria, prevenir complicaciones después de una cirugía en pacientes obesos. Es que la fisioterapia respiratoria es tan amplia y podemos abordar tantos problemas que yo creo que podríamos estar aquí toda la mañana hablando de objetivos. Podríamos estar hablando mucho tiempo, da para bastante más de un podcast solamente esa Por supuesto, pregunta. Sí. En tu caso, Lourdes, nos adelantaba antes, vea un poco el diagnóstico. Tienes distinesia ciliar primaria. ¿En qué consiste exactamente? Pues la distinesia es una enfermedad genética que afecta, digamos, a todos los cilios del cuerpo en diferentes órganos. Mi principal afectación es pulmonar, entonces me genera bronquiectasias y bueno, en mi caso también me genera sinusitis crónica. Porque bueno, la mucosidad se me acumula y, como dice Bea, el moco ahí está muy presente. Vale, para que lo entienda un poco el público, digamos, general, la audiencia, ¿qué síntomas tienes? ¿En qué te está afectando, digamos, en el día a día y demás?
Pues en mi día a día, la discinesia, también en mi caso concreto, además yo tengo una colonización por pseudomonas desde hace 20 años. Entonces lo que pasa es que cada vez tengo menos capacidad pulmonar. ¿Qué es mi día a día? Pues muchísima mucosidad, tanto por la nariz como pues en los pulmones, y mucha tos con mucha expectoración. ¿Cuándo te lo diagnosticaron, más o menos? De pequeñita. O sea, bueno, miento, el diagnóstico oficial como discinesia ciliar en realidad fue en 2017, a través de una biopsia nasal y demás, pero bueno, yo siempre he estado tratada desde pequeña de problemas pulmonares porque desde pequeñita ya me vieron que tenía alguna enfermedad pulmonar. ¿Cómo ha sido un poco todo este proceso? ¿Cómo te has sentido a lo largo de todo esto? Yo creo que no ha tenido que ser del todo fácil desde que te lo diagnosticaron. Pues claro, todo esto al final es una evolución también a lo largo de mi vida, porque bueno, me lo diagnosticaron, ya te digo, en 2017, pero yo desde pequeña ya estaba, pues siempre he estado con tratamientos, reagudizaciones, etcétera. Pero desde 2017 cuando soy más consciente, y sobre todo desde 2020 que tengo una recaída importante y no es fácil, porque al final te hace consciente de que tienes una enfermedad crónica, que tienes que tener determinados cuidados y te tienes que enfocar muchísimo más. Imagino que desde el primer momento más o menos te ofrecerían distintas opciones de tratamiento. Uh-huh. ¿Te contaron desde un inicio que la fisioterapia podía ayudarte o ha sido algo que has ido descubriendo después con el tiempo? No, es verdad que la fisioterapia ha estado presente en mi vida desde que soy pequeñita, pero ha sido un poco, pues te vuelvo a decir, un poco como en las etapas vitales. Sí que en la infancia yo recuerdo realizar fisioterapia con mi madre, mucha fisioterapia manual, que en aquel momento se llevaban los golpes y demás, lo de los masajes con vaselina, tal, o sea, ha cambiado mucho. Sí que luego hubo un periodo, pues la adolescencia y tal, que al final es un periodo en el que estás a otras cosas más que a cuidarte ya tu salud. A los 20 y tantos retomé un poco con la sanidad pública, sí que tuve varias sesiones y tal, y ha sido a partir de 2020 que fui consciente de que tenía que pedir ayuda como más continuada, y en ese caso la sanidad pública se me quedaba un poco corta y tuve que empezar a buscar otro tipo de recursos, que es cuando conocí a Bea. ¿Y qué mejoras te ha aportado el tratamiento o en qué ha cambiado un poco, digamos, toda tu situación? Pues, a ver, al final la fisioterapia es un punto primordial en toda la serie de autocuidados que yo tengo que hacer en el día a día. Es que suena un poco ahí romántico, pero es que al final a mí lo que me hace la fisioterapia es que me permite seguir respirando y poder seguir respirando. Porque esto es, o sea, a lo largo del día, además, en mi caso, yo tengo que realizarla varias veces y es como un vaso que se vuelve a llenar. Entonces, por la mañana tengo que realizarla, pero eso se vuelve a llenar a mediodía, otra vez tengo que volver a realizar una serie de ejercicios y por la noche otra vez. O sea que también te hablo desde mi punto de vista que yo tengo como mucha conciencia de que la necesito, porque mi situación... A mí la frase me ha gustado, ¿eh? La frase de que es lo que me permite seguir respirando, me encanta. Es que es tal cual. Y de hecho es una cosa que luego no es que te enganches, es una cosa que es muy exigente. El tema de la fisioterapia es muy exigente a todos los niveles, pero es verdad que luego es cuando la haces sientes que estás mejor, que puedes respirar un poquito mejor. En mi caso, que tengo una capacidad muy limitada, claro, si ese vaso se llena, al final es que no, en mi día a día no puedo respirar, entonces tengo que continuar haciéndola. O sea que realmente está cambiando por completo la situación. Hombre, de cómo... ¿Sabes qué pasa? Que al final, o sea, es lo que te digo, claro que cambia, pero que tienes que mantenerlo. Tienes que ser constante. Sí, tienes que seguir con ella. O sea, a mí me puede cambiar mucho un día, pero si al día siguiente no la hago, estoy igual. Es un poco por punto de partida. Vale. Evidentemente no estoy como en 2020, que es cuando empecé a trabajar, 2021, si no recuerdo mal. O antes, a lo mejor. Con Bea. Antes de pandemia. Si el problema es que estamos hablando de una enfermedad crónica que en el momento en el que ella se descuida o viene un virus, una bacteria, un bichillo un poco, reagudiza. Entonces hablamos de prevención, de que ella día a día tiene que hacer esos autocuidados donde entra la fisioterapia respiratoria a muerte, ejercicio físico, alimentación, etcétera, pero que es su base para mantener una calidad de vida. Si eso ella no lo mantiene, declina. Y en el momento en el que cae, tenemos una agudización. Y ahí otra vez fisioterapia respiratoria a muerte. Si no lo hace, pues su función respiratoria empeora y su calidad de vida empeora. Entonces, prevención y tratamiento, porque encima como tiene la pseudomona colonizando, pues...
te diría que incluso prevención, tratamiento y que a veces un poco diagnóstico, porque en función de... Ya se conoce, claro. Claro, cuando ya estás acostumbrada a hacerla, que sabes hasta dónde llegas con la inhalación y demás, y el día que dices no estoy pudiendo llenar tanto el color de la secreción, al final cuando estás haciendo la fisio dices, uy, esto tiene una pinta hoy peculiar. La tos diferente, Sí. o sea, ella se conoce tan bien Sí. que reconoce síntomas y sabe cuándo actuar o cuándo hacer cambios. Sí, te alerta, al final también Claro, te sirve un poco claro. de alerta. Como decíamos al comenzar, Beatriz, el coronavirus ha impulsado mucho la fisioterapia, digamos, para que nos unamos a estos equipos multidisciplinares y a la UCI. ¿Se ha mantenido esta presencia o crees que se ha ido perdiendo después de la pandemia? Te diría que sí y no. Hemos dado un paso importante a nivel de conocimiento de que la sociedad conozca la fisioterapia respiratoria. Por suerte o por desgracia, en eso nos ha venido bien la COVID. Y es cierto que en muchos hospitales el fisioterapeuta ha dado un paso adelante y se le ha requerido, pues eso, en esas UCIs o incluso en planta, en neumología, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. O sea, se ha dado muchísima visibilidad, estamos ahí, y había una frase muy bonita que salió, ¿no?, durante la pandemia, que era: los fisios vamos, pero tenemos que estar. Me parece que era, bueno, pues que el fisio no tiene que ir a la UCI, sino que tiene que estar ahí. Pero que no solo es la UCI, son las plantas de neumología, son las plantas de pediatría, son las plantas de neuro. O sea, tenemos al final que estar trabajando con el paciente de día a día. Entonces, vamos por buen camino, pero todavía queda mucho por hacer. Queda trabajo. Comentábamos antes que también hay otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la EPOC, que es una bastante común. ¿Qué ventajas tendría un paciente de EPOC que haga fisioterapia respiratoria frente a uno que no la hiciera? Bueno, ¿qué te voy a decir? Todas, ¿no? No, a ver, yo creo que hay puntos en los que hay que ser sensato. Es decir, la fisioterapia respiratoria es fundamental en una enfermedad respiratoria crónica. Pero como hablábamos antes, se trata de que el paciente, por un lado, entienda su enfermedad, la conozca, y esto es información y educación, que no solo los fisios tenemos que aportarla, o sea, creo que el equipo multidisciplinar ahí es fundamental. Segundo, una vez que el paciente tiene la información que nosotros como fisioterapeutas podemos aportarle, es la hora del autocuidado y el automanejo y el control de la enfermedad. Y ahí entramos, claro que sí, a la hora de dar esas herramientas, tanto de técnicas de fisio como de cuidado de la salud en general. Y luego ya, pues cada paciente necesitará su abordaje individualizado, ¿no? Pues si hay secreciones, si necesita más ejercicios, si necesita... Entonces, claro que sí, todo paciente respiratorio crónico debería entrar en contacto con la fisioterapia respiratoria. En mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, pero es que creo que es necesaria, por eso debería estar ahí, porque ahorra costes sanitarios, porque reduce estancia hospitalaria, porque reduce complicaciones. Y bueno, porque al final da calidad de vida. Por supuesto, pero es que creo que la fisioterapia al final, el último objetivo que tiene que tener es mejorar la calidad de vida del paciente. Aunque sean unos cuidados paliativos, el objetivo es mejorar la calidad de vida, evitar complicaciones, evitar dolor, que el paciente se sienta mejor, en el aspecto que planteemos. Entonces, cronicidad es de por vida, más o menos tiempo, tenemos que estar ahí. Lourdes, ya nos habías comentado antes que llegó un momento en el que la sanidad pública no fue suficiente y tenías que buscar algo más. ¿Crees que esto es habitual en las enfermedades respiratorias? En mi experiencia es lo que te digo, sí que te derivaban y tal, pero los tiempos eran prolongados y puede ser que sí. Estoy haciendo un poco así balance de la gente que tengo en el entorno. Yo, por ejemplo, familiares con niñas pequeñas, tal, que he sido yo la que les he dicho, oye, es que existe esta opción. O sea, te doy un contacto, yo creo que la niña le puede ayudar porque tiene los bronquios, está muy cargada, tal. Y sí creo que es algo que todavía no llega de manera muy directa. O sea, que tiene que ser como alguien del entorno que te diga, oye, pues es que yo conozco esta opción y quizás te puede venir bien. ¿Qué demandas tendrías como paciente? ¿Crees que habría que ampliar la presencia en la pública? ¿Crees que habría que ampliar el conocimiento respecto a esto? Pues mira, yo he tenido varias hospitalizaciones y es verdad que en planta han subido a verme periódicamente a lo largo del día y demás, pero sí creo que falta quizás inmediatez. O sea, porque es verdad que tú tienes Yo lo demando, y además estoy pensando en la situación con Bea, yo lo demando cuando tengo una reagudización o cuando veo que se me está yendo ya... De repetir tantas veces los ejercicios diariamente, varias veces al día, es verdad que cuando te haces muy experto en algo terminas como perdiendo
perdiendo precisamente ese expertise. Y al final era, vea, necesito verte para hacer un recordatorio, entonces para mí falta inmediatez, que no puede ser de, venga, pues te voy a derivar, y a lo mejor pasan 3-4 semanas y todo, bueno, y digo poco, y a lo mejor todavía no te han citado. Te iba a decir que 3-4 semanas de espera me parecía poco. Es poco, si es solo para la cita. Claro, sí, a lo mejor es que a las 4 semanas ya se te ha medio olvidado que estabas fatal. No, pero... O has ingresado. Y luego hay excelentes profesionales en la pública, porque de verdad que yo cada vez que he estado con alguno de ellos, joder, son maravillosos. Y pues a lo mejor eso sí, sobre todo más inmediatez y no sé si algo más de personalización, porque claro, el nivel de tú a tú que yo tengo con Bea, oye, claro, ella me ausculta, ella no, pues es que aquí tienes un pito de más, es que intenta hacer esto, túmbate de la derecha, intenta coger... Claro, pues hombre, al final es verdad que yo creo que esos recursos tan... Es cuestión de tiempo y recursos. Seguro, claro. En la privada sí, podemos disponer de ellos, sin embargo en la pública no hay ni personal suficiente para atender el número de pacientes, porque hablamos que el paciente respiratorio es que es uno de los más prevalentes. Entonces las enfermedades respiratorias crónicas, sobre todo en ingresos agudos, hoy en día, tanto por la edad de la población como por estacionalidad, porque en cuanto que entra el invierno, otoño, pues empezamos a tener ingresos de este tipo, es que es imposible. Por eso se necesitan más recursos y también profesionales que sepan trabajar con estas enfermedades o con estas situaciones, que no todos los fisioterapeutas saben hacerlo. Lógico, como yo no sé de otros temas, claro. Sí que es cierto que al final la fisioterapia es bastante amplia. Luego igual más adelante nos metemos un poco más en todo este tema, pero creo que has estado a punto de pedir la especialidad de respi. Vamos, casi era lo siguiente que ibas a decir. Cuando pensamos en enfermedades respiratorias, pensamos sobre todo en adultos. Pero antes nos has comentado también que se puede intervenir en bebés, en niños, en adolescentes. ¿Qué tipo de problema o qué tipo de signo, qué indicio podría haber un padre, por ejemplo, en su niño o en... Pues es que es tan variado. O sea, volvemos a lo mismo. Volvemos a niño sano, con mocos. Pues desde lactantes muy chiquititos, niños muy pequeñitos, de poquitos meses, incluso muchas veces son días, que tienen un catarro de vía alta que para un pediatra a lo mejor es una tontería. Que el niño no puede, que tiene muchos mocos y le cuesta comer. Pues que para una madre, un bebé de 15 días, un mes, que su hijo no coma, es una tragedia. O yo me pongo como madre. Noches sin dormir, el niño tosiendo y vomitando. Con fisioterapia respiratoria lo resolvemos en una sesión prácticamente. Y vuelvo a lo mismo, educación para la salud, el automanejo en casa, que no se trata de que siempre venga el paciente a vernos. Es que a veces con enseñar y educar a esas familias, con signos de gravedad, cómo hacer un buen lavado nasal, qué técnicas o qué pequeños tips le puedes dar para resolver eso y mejorar calidad de vida en casa, que es que calidad de vida es que el niño duerma de un tirón o que no se pase toda la noche tosiendo o un niño que coma, pero ya no solo de niño sano, es que cuántos niños neurológicos tienen problemas respiratorios, pues volvemos a lo mismo, o sea, es que tenemos tanta variedad que podemos intervenir, pero vamos, niños sano, mocos, ahí está. El año pasado hemos tenido un montón de neumonías en niños de 8, 9, 10 años que hemos estado trabajando con ellos. Pues lo mismo, ¿no? Niños sanos que nunca habían tenido problemas respiratorios y de repente aparece una neumonía bacteriana. Pues ahí también podemos trabajar. O sea, tenemos muchísimo campo. Y cuando planteas a los pacientes ejercicios y técnicas de respiración, ¿es fácil lograr el compromiso? A ver qué respondes, que tienes a una paciente delante. A ver, tengo a Lourdes, que yo creo que es el ejemplo, no sé si la antítesis del paciente respiratorio crónico o no. A ver, yo creo que hay dos factores importantes. Por un lado, cómo venga el paciente de motivado al tratamiento. Y ahí, desde mi punto de vista, desde la fisioterapia respiratoria privada, tenemos un punto a nuestro favor, porque el paciente nos viene a nosotros reclamando el tratamiento. Por lo tanto, ya viene con una predisposición a... Luego, también creo que la parte nuestra de fisio, la parte motivacional, ¿no? Y volvemos a la educación para la salud y a la información del paciente, eso es fundamental. Tenemos que convencer y motivar al paciente para que lo haga, porque además, también lo has dicho, ¿no? Las etapas de la vida. No es lo mismo un niño que un adolescente, que una persona joven, que una persona mayor. También entran en juego, hay muchos factores. El tiempo que tenga una persona, si trabaja o no trabaja. Entonces ahí... Es complicado. Sí, hay pacientes que son, claro, completamente variable, pero aquí hay un trabajo de
pues motivación, de compromiso también. A veces hay que decirle al paciente, mira, es que si tú no te comprometes, yo no tengo nada que hacer aquí. Es tu trabajo, tu día a día, y a partir de ahí trabajamos juntos. Y muchas veces de vínculo. Claro. O sea, es verdad que llegas a establecer un vínculo que... Bea, además de fisio, a veces ha sido psicóloga. O sea, que es verdad son muchas que horas juntas. Llegas tal y, hombre, pues consigues ese empujón, esa motivación, que lo tienes que hacer, que vas a mejorar y, hombre, ayuda muchísimo, claro. Y cuando ves los resultados. Sí. O sea, tú como paciente ves que haciendo esto consigo el resultado, o sea, el objetivo que yo me planteo, pues entonces te da un empujón para adelante, claro. Imagino que en tu caso no fue difícil ese compromiso. No. ¿O hubo momentos...? Porque es lo que dice Bea. Yo ya cuando recurrí, que también lo iba a añadir antes, o sea, es verdad que además era un recurso que yo desconocía totalmente. Que ya fue una época que yo tuve muchas hospitalizaciones, estaba de baja, estaba desesperada y muy asustada. Y de repente sí que se me ocurrió pensar, hombre, pues si hay fisios en la privada de otro tipo de disciplinas, no habrá fisios respi y tal, y al final empecé como a buscar información y es verdad que probé varias alternativas antes de dar con ella y demás, pero era un recurso que yo desconocía, o sea que es una cosa que no... y luego además también es lo que decís, o sea, no todo el mundo puede permitirse la opción que yo tengo con acudir a vuestra... Sí, un tratamiento privado. Efectivamente. Entonces... No sé si es sensación mía, pero sí que me da que cada vez hay más fisioterapeutas metidos un poco en este ámbito. ¿Tú que lo vives desde dentro? ¿En respiratorio te refieres? Sí. O sea, cada vez más. Yo llevo 17 años haciendo fisioterapia respiratoria y cada vez hay más, porque hay más demanda. O sea, ya, como hemos hablado antes, la pandemia fue un antes y un después. Yo también doy docencia y bueno, antes la fisioterapia respiratoria se ofertaba, pero hubo un boom hace unos años de demanda de fisioterapeutas que querían formarse, porque también es cierto que es que cada vez vemos que hay más oferta en el sentido que hay más posibilidad de tratamiento. Es que ya no son solo las bronquiolitis de los niños o el paciente que tiene mocos, ¿no? Es que estamos hablando incluso, a nosotros últimamente nos están reclamando deportistas que quieren mejorar su capacidad respiratoria para mejorar objetivos a nivel deporte. O sea, que ya no solo es el paciente, sino que personas sanas que quieren mejorar, pues eso, tiempos, o hace poco una chica que era nadadora, una jugadora de pádel, bueno, pues personas que quieren mejorar su función respiratoria, pues no porque hay un problema de salud. O sea, que cada vez hay más demanda y los fisios lo vemos y... Imagino que esa mejora de capacidad pulmonar al final también sirve un poco como aspecto preventivo en caso de que apareciera algún problema. Sí, hombre, lógicamente todo suma, claro, pero mira, a mí la pandemia me hizo ver que personas sanas sin ningún tipo de problema respiratorio y luego teníamos pacientes que estaban hechos polvo y, ¿verdad? El COVID tampoco fue... O sea, yo creo que... es que nos centramos en respiratorio y nos olvidamos de los demás. No hay que aislar pulmones del resto del cuerpo. O sea, tenemos que plantear un sistema cardiorrespiratorio, musculoesquelético, que también hay que trabajar. O sea, que la fisiorespi no es solo sacar mocos, que también trabajamos a nivel muscular, ejercicio físico, capacidad aeróbica, y eso también es muy importante. Otro aspecto que yo creo que también es importante de la fisioterapia en estos casos sería la preparación del paciente previa a una cirugía. ¿Qué ventajas concretas tiene? Pues mira, cuanto mejor llegue un paciente a una cirugía, lógicamente mejor, porque vamos a evitar complicaciones y luego sabemos que siempre después de una cirugía hay cierto declive, simplemente por el encamamiento que puede haber post cirugía. Pero es que hablamos de cirugías muy sencillas y de cirugías, por ejemplo, de un trasplante pulmonar. Entonces, a nosotros nos han llegado pacientes que se iban a someter o que estaban en lista de espera de trasplante, que estaban rozando porque su condición, les habían metido en lista porque estaban ahí, pero a poquito no entraban porque no cumplían requisitos o los cumplían muy forzadamente. Empezamos a trabajar con ellos, mejoran condiciones y ya no solo que lleguen mejor a la cirugía, sino que es que entran de sobra dentro de esos criterios. Pero luego... pues, por ejemplo, pacientes mayores, que ya no solo es el hecho de que tenga un problema respiratorio, es que la edad
ya nos afecta a nivel global, entonces vamos a mejorar en todos los aspectos o vamos a prevenir complicaciones porque vuelvo a la educación del paciente. Si antes de la cirugía el paciente sabe qué tiene que hacer cuando una vez que despierte de la anestesia y ya puede empezar a trabajar ciertos ejercicios que le van a ayudar a prevenir, pues también podemos ayudarle en ese sentido, ¿no? Incluso a que vaya más tranquilo, que sepa a qué se enfrenta, cómo podemos evitar, o qué puede aparecer después de una cirugía. Ese miedo también a nivel emocional le va a ayudar, ¿no? a afrontarlo. Cogiendo un poco el hilo de lo que comentabas antes, que no hay que ver al final los pulmones separados de todo el tema de cardio y demás, estaríamos llevando esto ahora a que no podemos ver los pulmones tampoco separados de la persona, que al final... Por supuesto, si es que somos un todo. Es que Lourdes lo decía, es que a veces somos casi psicólogos. Los fisios nos enfrentamos a ello día a día. Pasamos mucho más tiempo con el paciente que un médico, por ejemplo. O sea, 1 hora de tratamiento, por lo menos en mi caso, me da tiempo para mucho más. Entonces, no somos solo pulmones, somos nutrición, somos músculos, somos estado emocional. Lourdes, en los momentos incluso en los que ha estado un poco más baja, no te apetece hacer la fisio, no tienes ninguna gana. Lo iba a decir antes. Claro. Entonces, eso también es muy importante. Sí. Una persona que se enfrenta, volvemos a las cirugías, que va a una cirugía con miedo, con incertidumbre, se paraliza. En cambio, tú afrontas una situación que sabes que va a ser complicada ya no hablo de esperanza, hablo con las cosas claras y saber qué puedo hacer o a qué me voy a enfrentar, pues probablemente el postoperatorio sea mucho más llevadero. Te iba a preguntar también por el papel en el posquirúrgico, digamos, en el postoperatorio. Importantísimo y fundamental. O sea, evitar complicaciones, movilización precoz, que el paciente se levante rápido, que empiece a caminar, para evitar pérdida de masa muscular. Sabemos que el pulmón, en el momento en el que le tenemos paradito, empieza a perder volumen y empieza a acumular secreciones. Por lo tanto, movimiento. Si es que, ¿qué es la fisioterapia si no es movimiento? Por lo tanto, postoperatorio tenemos que estar ahí, siempre. Como paciente, Lourdes, ¿te parece que otros sanitarios que trabajan en este entorno tienen presente a la fisioterapia para mejorar la capacidad pulmonar? ¿O crees que se centran mucho más en otras soluciones basadas en fármacos únicamente? ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que se apuesta mucho por el tema de fármacos. O sea, yo creo que lo primero, bueno, que también tiene que estar presente, evidentemente, porque es imprescindible, pero para mí sí que lo primero creo que está muy centrado en el tema de los tratamientos farmacológicos. ¿Crees que habría que cambiar eso? Es que para mí la fisioterapia respiratoria es la gran desconocida. Y aparte, hablabais antes de pues eso, el tema motivacional y demás. A mí me cuesta mucho explicarle a la gente de qué va eso, ¿sabes? Digo, no, pero es que yo, pues a qué cuidados tienes que tener en tu día a día, ¿no? Pues tal cual, la fisiorespi. Pero ¿y qué tienes que hacer? Y claro, es como, pues unas inhalaciones, unas exhalaciones, tal, movilizar, expulsar, no sé qué. Entonces, es difícil explicarlo porque, bueno, yo creo que lo que decía Bea, queda mucho por hacer todavía para que esté mucho más presente. Antes de terminar, Bea, vamos a darte pie para que expliques un poco las ventajas que podría tener la población si sacáramos adelante esto de la especialidad, digamos, de fisioterapia respiratoria. Bueno, ¿qué te voy a decir? A ver, creo que si pongo un ejemplo se va a ver muy claro, ¿no? En medicina no nos vamos a comparar con médicos, empezando por ahí. Pero un urólogo sabe de urología, un neumólogo sabe de neumología, un neurólogo sabe de neurología y transversalmente tienen sus conocimientos. Nosotros, por suerte, durante la carrera adquirimos unos conocimientos transversales y aprendemos de trauma, de músculos, de huesos, de movimiento, de fortalecimiento, a nivel respiratorio. ¿Qué sucede? Que cuando luego salimos al mundo real, te encuentras con pacientes que tienen unas necesidades muy concretas. Y además ya no solo es eso, es que tienen unas patologías muy complejas. A nivel respiratorio, los pacientes, creo que es quizá junto con la fisioterapia cardíaca, son los pacientes más, no voy a decir difíciles, pero sí complejos, porque entra un sistema el sistema respiratorio es un sistema que debes conocer ciertas cosas que no se abordan a lo mejor en un paciente que tiene pues un problema musculoesquelético. Entonces, si un fisio que sabe de todo, pero realmente no sabe específicamente de respiratorio te trata, no significa que te vaya a hacer un mal tratamiento, ni muchísimo menos.
pero creo que el plus que aporta un fisioterapeuta especializado en este campo o en cualquier otro, me estoy centrando en respiratorio porque estamos hablando de este tema, creo que el plus es fundamental. Entonces, no significa que no vayamos a dar un buen tratamiento sin la especialidad, pero podemos hacer una escalada en calidad tremenda. Y aparte, que eso también nos permitiría adquirir mucha más presencia, como hablábamos, en una UCI, en una planta de neumología, trabajar con pacientes mucho más complejos, pacientes en UCI. Llevo 17 años haciendo respi, pero no he entrado nunca en una UCI. Por lo tanto, nunca me atrevería a trabajar con un paciente de esas características, porque no tengo los conocimientos para ello. Entonces, creo que es necesario que el fisio tenga los conocimientos específicos para poder dar una calidad máxima al paciente. Y eso lo aporta la especialidad. De ahí en adelante, pues a nivel de formación, o sea, a nivel docente es básico, a nivel de investigación, que te voy a contar, que es nuestro gran caballo de batalla, el poder investigar más, porque siempre tenemos el problema de, claro, es que esto no tiene evidencia científica, entonces no podemos demandarlo. Claro, es que si no investigamos, pero si no sabes de este tema y no eres un especialista, tampoco tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces creo que en todos los ámbitos la especialidad es básica y fundamental. Y Lourdes, para terminar, un mensaje muy rápido que quieras darle a otros posibles pacientes que puedan estar en tu situación y que no conozcan la fisio como tal, ¿qué les dirías? Que la aprueben. No, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Que sobre todo que la aprueben y que noten y perciban las mejorías que te aportan cada sesión y implementarlo en tu día a día. Que al final, pues eso es muy demandante y es muy exigente, pero al final aporta mucho y es una cosa como que te engancha, porque al final, aunque te requiera mucho esfuerzo, mucha concienciación y mucho, lo que decía Bea, lo tengo que hacer y da pereza, y aparte es que se pasa mal, porque bueno, pues tienes que dedicarle tiempo y energía, pero cómo te sientes después de hacerlo y lo que ganas a nivel de calidad de vida merece mucho la pena, la verdad. Pues muchas gracias a las dos por haber estado aquí con nosotros y por pasar este este rato, y nos vemos en el próximo episodio.